Les habla Kirtop y esto es los 100 misterios más antiguos de la humanidad que aún no han sido resueltos. Juego. Huellas del hombre antiguo. Los arqueólogos descubrieron una sorprendente estatua de la Edad de Hierro con huellas dactilares bien conservadas de su creador, lo que permite echar un vistazo a la vida de nuestros antepasados de hace más de 3000 años. Esta antigua figura de arcilla, que data del siglo IX o X a.C., fue encontrada en el fondo de un lago en Italia y, según los expertos, tiene un significado ritual. El hallazgo se realizó en el lago Bolsena, un lago volcánico donde los arqueólogos encontraron una escultura de arcilla que recuerda a una figura de barro, del tamaño de la palma de una mano. Normalmente este tipo de figuras se encuentran en enterramientos funerarios. Sin embargo, esta fue hallada en una zona que alguna vez fue un área residencial de un asentamiento inundado. El equipo del Servicio de Arqueología Subacuática y el Grupo de Restauración del Patrimonio Cultural de Italia, junto con los buzos estatales, desempeñaron un papel clave en la conservación y extracción de este artefacto. Los investigadores señalan que la estatua se conservó tan bien que se pueden ver las huellas dactilares del maestro que la creó. Esto permite suponer que la escultura pudo haber sido una versión de prueba y no una obra terminada. Este hallazgo también arroja luz sobre el antiguo asentamiento italiano de Aiola, que según los científicos existió en la Edad de Hierro. La región de Gran Caro di Bolsena, donde se hizo el hallazgo, está relacionada con la actividad volcánica y tiene una rica historia, cuyo estudio comenzó apenas en 1991, cuando los investigadores descubrieron una acumulación de piedras sin trabajar que supuestamente pertenecían a la primera edad de hierro. Un antiguo cementerio egipcio de mascotas, durante las excavaciones cerca de la famosa ciudad portuaria egipcia antigua de Berenice, se descubrió un misterioso cementerio de animales que data del primer siglo de nuestra era. Se formó en las dunas al noroeste del importante puerto antiguo de Berenice, en el Mar Rojo, desde donde se puede ver a lo lejos un barco que llega desde África Oriental, Europa e India. Los científicos estudiaron el 90% de casi 600 entierros de gatos, perros y macacos, algunos de los cuales fueron traídos de África. Algunas características hacen que este descubrimiento sea único y misterioso. En primer lugar, ninguno de los animales fue momificado, como en otros sitios arqueológicos. Aquí también hubo una gran variedad de especies y rituales funerarios. Además, a diferencia de otras sepulturas, entre los animales no había personas. Aunque los animales evidentemente ocupaban un lugar especial en su sociedad, pensar en ellos como pensamos en las mascotas hoy en día puede que no sea del todo correcto. Estos animales de compañía probablemente desempeñaban un papel más utilitario que las mascotas modernas consentidas. Sin embargo, después de su muerte, los animales recibían un buen trato. Están acompañados de objetos artesanales como vasijas de barro que se cree que los protegían. Y las criaturas también tienen adornos como collares de cuentas hechas de piedra, vidrio, loza y conchas. Todas ellas fueron encontradas como si estuvieran dormidas. Otros expertos afirman que este hallazgo realmente es algo nuevo. Esto es algo completamente diferente de lo que vemos en otros lugares, dice Bea de Coupere, arqueóloga del Instituto Real Belga de Ciencias Naturales de Bruselas, quien no participó en el proyecto. Según sus investigaciones, los barcos que llegaban y salían de estos puertos usualmente llevaban gatos a bordo para combatir plagas, lo que sugiere que estos animales podían ser en parte animales de trabajo. Клад Le Cotillon II. A principios de la década de 1980, los entusiastas buscadores de metales Red Schmidt y Richard Miles se encontraron con una mujer que les contó una historia extraña. Ella dijo que su padre, un agricultor en la isla británica de Jones, en Jersey, en el Canal de la Mancha, encontró monedas de plata mientras araba su campo. Mead y Miles se acercaron al agricultor, quien les dio permiso para buscar justo después de que él cosechara. Durante 30 años, Mead y Miles buscaron el tesoro, hasta que en junio de 2012 encontraron las monedas. Al llamar a arqueólogos profesionales, desenterraron 68,000 monedas de la tierra. El tesoro también contenía collares de oro abiertos y cuentas de vidrio. Los arqueólogos determinaron que el tesoro fue enterrado entre el 30 y el 40 a.C. por celtas franceses, conocidos como la tribu celta de los coriosolitos. Lo más probable es que huyeran de la invasión romana. En ese momento, el emperador romano era Julio César. El tesoro de Le Cotillon II es el mayor tesoro de joyas de oro y monedas celtas jamás descubierto. El tesoro está valorado en aproximadamente 10 millones de libras esterlinas. El calendario más antiguo, los arqueólogos hicieron un descubrimiento asombroso en Göbekli Tepe, Turquía, al encontrar el calendario más antiguo del mundo, que tiene 12,000 años. Este hallazgo puede cambiar nuestra comprensión de las primeras civilizaciones, ya que demuestra que hace 10,000 años antes de nuestra era, las personas ya sabían medir el tiempo. Esto ocurrió mucho antes del surgimiento de la antigua Grecia
y de otras culturas conocidas. El calendario está tallado en una columna de piedra y contiene 365 marcas, lo que indica la existencia de 12 meses con la adición de 11 días adicionales. En la parte superior de la columna se pueden ver símbolos, incluida la letra V, y en la parte inferior están representadas aves, un objeto redondo y un escorpión. Estas imágenes pueden simbolizar el Sol y los signos del zodiaco. Las investigaciones también indican una conexión con un cometa que provocó un enfriamiento brusco durante 1200 años. Este evento tuvo un impacto devastador en las especies animales grandes y, posiblemente, causó cambios significativos en el ecosistema de la región. Los historiadores creen que estos eventos catastróficos pudieron haber sido el catalizador para el surgimiento de nuevas religiones y el desarrollo de la agricultura, lo que a su vez llevó a la formación de las primeras civilizaciones. La perra arqueóloga, una perra llamada Masa, se hizo famosa en todo el mundo. El dueño de la mascota salió a dar un paseo habitual, que resultó en el hallazgo único de una vasija de barro. Incluso a primera vista, desde el punto de vista arqueológico, podía tener un gran valor para la población de Chequia. El recipiente resultó estar lleno de monedas. A pesar de que la vasija desapareció hace unos 100 años, era muy interesante saber quién era realmente su dueño. Hasta hace poco, en Chequia, en la ciudad de Vsetín, en la región de Zlín, vivía con su dueño un perro común llamado Masa. Ella, como todas las demás parejas similares, paseaba por los parques, los senderos y entraban en zonas boscosas. En uno de esos días aparentemente ordinarios, un paseo más se convirtió en una sensación a nivel mundial. La mascota encontró una pequeña vasija de barro con monedas. Naturalmente, el dueño del perro entregó la cerámica a la administración que dirige el Museo Regional de Balashko. Sin embargo, antes de abrir este escondite, se tomó la decisión de trasladarlo al Hospital Mogilev de Balashko para someterlo a una tomografía. Como resultado de la pericia realizada, se determinó que dentro de la urna había 374 monedas de grosses de Praga de plata, datadas del siglo XIV. Los especialistas tendrán que realizar una gran cantidad de peritajes que ayudarán a establecer la fecha exacta de acuñación, la composición del material y el método de fabricación. Tan pronto como se obtenga toda la información exhaustiva, el tesoro será colocado en las salas de exhibición del museo. Se ha descifrado el mapa más antiguo del mundo. En el Museo Británico revelaron el secreto de uno de los mapas más antiguos del mundo, una tablilla de arcilla de Babilonia, creada hace unos 3000 años. La llamada Imago Mundi, encontrada en la ciudad de Abu Jabá, en Irak, se conserva en la colección del museo desde 1882. En la tablilla está representado de manera simplificada todo el mundo según la visión de los habitantes de Mesopotamia. En el centro se encuentra un rectángulo que representa el río Éufrates. Alrededor de él hay círculos y rectángulos que representan, entre otros, a Babilonia. Todo está rodeado por el río Amargo, las aguas saladas del Golfo Pérsico y el mar Mediterráneo. Según el especialista en escritura cuneiforme Irving Finkel, esto es una representación esquemática del espacio donde la gente vivía y moría, y más allá de sus límites, según la tablilla, se extendían 8 regiones lejanas. El texto en acadio, colocado sobre el mapa y en el reverso, habla sobre la creación del mundo y también relata una de las versiones de la historia del diluvio universal. Según este relato, alrededor del año 1800 a.C., el dios ordenó al rey Utnapishtim construir un arca, cuyos restos supuestamente quedaron detrás del río Amargo en la ladera de una montaña. El fragmento faltante de la tablilla, descubierto en 1995, ayudó a los científicos a descifrar esta historia con mayor precisión. Además, se menciona al dios babilónico Marduk, así como criaturas fantásticas, como el hombre escorpión y el pájaro Anzu con cabeza de león, lo que confirma el rico mundo mitológico de los babilonios. Una armadura hecha de 6000 escamas. Los arqueólogos en la provincia china de Jiangxi hicieron un descubrimiento sorprendente. En la tumba de Liu He, gobernante de Haihun de la dinastía Han Occidental, se encontró una armadura compuesta de escamas, cuya antigüedad supera los 2000 años. Este hallazgo no solo demuestra el avanzado nivel de habilidad en la época Han, sino que también es fundamentalmente diferente de las armaduras convencionales de un solo material de ese tiempo. Según el informe del Instituto Provincial de Arqueología y Reliquias Culturales, las placas estaban hechas de hierro lacado, cobre y cuero, y muchas de ellas tienen solo 1 centímetro de ancho y 0.2 centímetros de grosor. La restauración tomó alrededor de 2 años. Los especialistas unieron cerca de 6000 piezas encontradas, apiladas en la sección de armas de la tumba, junto a espadas y cuchillos. Según Yan Yun, el líder del equipo de excavación, su disposición y tamaño demuestran una increíble delicadeza en la fabricación, antes desconocida en las armaduras de la dinastía Han. El Stonehenge español. Este asombroso monumento megalítico, conocido como el Stonehenge español,
está ubicado a orillas del río Tajo en España. Su antigüedad se estima en aproximadamente 7.000 años, lo que lo hace 2.000 años más antiguo que el famoso Stonehenge en Inglaterra y más antiguo que las pirámides egipcias. El complejo consta de más de 100 piedras de granito colocadas verticalmente, formando un círculo y elipses. Oficialmente, este sitio se llama el Dolmen de Guadalperal, y su propósito sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Los científicos suponen que pudo haber servido como lugar de rituales, templos y posiblemente también como un observatorio astronómico. Las piedras están dispuestas de tal manera que su orientación está relacionada con la posición del Sol en ciertos periodos del año. Esto confirma que los antiguos constructores tenían profundos conocimientos en astronomía. Durante mucho tiempo, el dolmen estuvo bajo el agua debido a la construcción de una represa en 1963, y solo la reciente sequía permitió a los arqueólogos e investigadores volver a observar este asombroso objeto. ¿Qué inspiró a la gente de la antigüedad a crear una construcción tan grandiosa? Increíble, qué buena suerte. Un agricultor del pueblo indio de Pani, Dilip Mistry, encontró en una mina privada un diamante de 16.1 quilates, que fue evaluado en más de $70,000. Mistry, junto con 3 compañeros, esperaba encontrar piedras preciosas, pero no esperaba tener tanta suerte. El experto local en piedras preciosas, Anupam Singh, confirmó la autenticidad del hallazgo, y ahora el diamante será subastado. Del monto recaudado, el 12.5% tendrá que entregarse al gobierno como regalía, y el resto del dinero se dividirá entre los 4 buscadores. En los videos publicados en línea, se puede ver a Dilip mostrando con orgullo el brillante diamante y luego entregándoselo al oficial del distrito. Mistry declaró que planea usar su parte del dinero para mejorar la situación financiera de su familia. Cabe destacar que no es la primera vez que un agricultor encuentra diamantes. Anteriormente, él y sus socios ya habían encontrado piedras preciosas, aunque Mistry nunca dijo cuánto valían. El diploma del centurión. El 9 de febrero de 1971, un hombre llamado Likai fue honrosamente dado de baja de la Marina de Guerra del poderoso Imperio Romano. Como prueba de esto, recibió este diploma hecho de una hoja de bronce. En las 4 páginas del diploma está grabado un texto con su nombre y el nombre del emperador Vespasiano, quien otorgó a Likai, miembro de la tribu celta de los Priucos, un diploma que certifica su baja honorable del ejército romano. Se conservaron ambas placas y 5 sellos de cera de los testigos. Los poseedores del diploma, el centurión Likai, hijo de Birsa de Marsunia, veterano de la flota de Miceno. La tribu de los Priucos vivía en la región de Panonia, que corresponde a la actual Hungría, el este de Croacia y el norte de Bosnia. En el texto del diploma se indica la fecha de su emisión, así como los derechos y privilegios que recibió este provincial tras servir más de 26 años en la flota, donde obtuvo el rango de centurión. Un ataúd de plomo inusual en el norte de Britania. Los arqueólogos descubrieron el esqueleto de una aristócrata del periodo tardorromano en un ataúd de plomo, así como los restos de más de 60 hombres, mujeres y niños que vivieron en esta región hace más de 1000 años. Este descubrimiento puede arrojar luz sobre uno de los periodos clave en la historia de Britania, ya que los investigadores encontraron representantes tanto de la época tardorromana como de la temprana sajona, con diferentes costumbres funerarias. El hallazgo se realizó en Leeds, en un sitio descubierto el año pasado cerca de Garford. La ubicación del cementerio se mantiene en secreto para protegerlo de los saqueadores. El cementerio fue descubierto en la primavera del año pasado, cerca del lugar donde anteriormente se habían encontrado edificios de piedra de la época tardorromana y estructuras de estilo anglosajón. Entre los hallazgos en el cementerio se encontraron entierros con objetos individuales, como cuchillos y cerámica, lo que indica creencias cristianas tempranas y costumbres funerarias sajonas. Los análisis químicos pueden revelar detalles sobre el origen y la dieta de los enterrados. Después de completar los análisis, se planea exhibir el ataúd de plomo en el Museo de la ciudad de Leeds, como parte de la exposición sobre entierros y costumbres funerarias de todo el mundo. Los egipcios bebían cerveza espesa. Una nueva investigación muestra que hace unos 5.800 años, la élite del antiguo Egipto bebía una bebida espesa parecida a una papilla. Los científicos analizaron fragmentos de vasijas de barro encontradas en Hieracómpolis, una antigua ciudad y actual sitio de excavaciones arqueológicas en el sur de Egipto. Encontraron restos de cerveza en 5 vasijas de color pajizo con fondo plano. Probablemente se usaban como los actuales barriles de cerveza. En 4 vasijas de barro en forma de vaso también encontraron restos de cerveza. Se supone que se usaban para beber y servir. Como señalan los investigadores, la cerveza en ese tiempo era un símbolo de estatus y poder, importante en los banquetes de la élite y en los rituales funerarios. En su trabajo, Jin Wang, arqueólogo de la Universidad de Dartmouth en New Hampshire,
y sus colegas utilizaron el método de análisis de restos de microfósiles. Lo realizaron en 33 fragmentos de vasijas de cerámica, cada uno de ellos data del periodo entre 3800 y 3600 años antes de nuestra era, aproximadamente 600 años antes de la época del primer faraón egipcio. Usando su método, los investigadores encontraron gránulos de almidón, células de levadura y una pequeña cantidad de fitolitos, diminutas estructuras en los tejidos de las plantas que permanecen incluso después de que el resto de la planta se descompone. También encontraron cristales de sarro cervecero, conocidos también como oxalato de calcio. Es un tipo de sarro que se forma como resultado de reacciones químicas, con el que los cerveceros actuales también luchan. El material vegetal de oxalato en el residuo sugiere que el mosto de cerveza fue filtrado para eliminar las cáscaras de los granos. Al analizar los rastros de la bebida encontrada, los investigadores descubrieron que se trataba de una papilla espesa, una mezcla turbia y dulce hecha de trigo, cebada y hierbas, con bajo contenido de alcohol. Hasta ahora, en Hieracómpolis se han encontrado más de una decena de cervecerías antiguas, capaces de producir entre 390 y 1000 litros de cerveza a la vez. En el periodo dinástico temprano, es posible que los cerveceros añadieran legumbres y tubérculos como aditivos ricos en almidón para aumentar el azúcar fermentable. De esta manera, la cerveza se convertía en una mezcla de varios ingredientes. La silla medieval de Trossingen es un ejemplo raro y valioso de mobiliario de la Alta Edad Media. Esta silla de madera fue encontrada en la cámara funeraria de un hombre en Trossingen, Alemania, y data aproximadamente del año 580 de nuestra era. Hecha de arce y fresno, demuestra un alto grado de habilidad de los antiguos artesanos. La silla se conservó sorprendentemente bien gracias a que no se intentó destruir la madera durante varios años. La madera, aunque se oscureció con el tiempo, conservó su estructura, lo que permitió a los arqueólogos estudiar la construcción y el estilo de fabricación. El hallazgo se encuentra en la colección del Museo Arqueológico de Baden-Württemberg en Constanza, Alemania. El Museo Metropolitano, el arpa espeluznante con más de 3000 años de antigüedad, es un artefacto único del antiguo Egipto que se conserva en la colección. Este exquisito instrumento musical data de los años 1390 a 1295 a.C., lo que corresponde a la época del Nuevo Reino. El arpa está hecha de madera y mide 82 centímetros de largo. Su mástil termina con una escultura de la cabeza de un prisionero nubio. Esto no es solo un elemento decorativo, sino que probablemente está relacionado con el triunfo de los egipcios en campañas militares. Las cuerdas del arpa, que visualmente atan la cabeza del prisionero, pueden ser una metáfora de la conquista. El estado de conservación del objeto es impresionante, considerando su antigüedad. Instrumentos similares se usaban no solo con fines de entretenimiento, sino también en rituales, lo que resalta su importancia en la cultura del antiguo Egipto. Anillo con holograma. Este inusual anillo romano, encontrado por Aibutik-Barti, data del primer siglo de nuestra era. Su característica única es el efecto de holograma creado por un retrato magistralmente grabado, que se supone es de su hijo, Tito Carvillia Gamella. Tito, según los datos históricos, murió a la edad de 18 años, y el anillo probablemente servía como un tributo y símbolo de luto para la madre. El anillo está hecho de oro, y la piedra engastada está perfectamente pulida y contiene una imagen en miniatura. Este retrato es inusual para esa época. Los detalles del rostro se ven tan realistas que crean la sensación de una imagen tridimensional, como si mirara desde lo profundo de la piedra. Una técnica de este tipo era increíblemente compleja, lo que indica el altísimo nivel de habilidad de los joyeros de la antigua Roma. Pero el anillo también plantea preguntas místicas. Algunos creen que su dueña pudo haberlo usado como un amuleto que la conectaba con el espíritu de su hijo, tal vez para recibir consejos o protección. El misterio del artefacto se intensifica por el hecho de que se han encontrado muy pocos grabados con ese efecto, y hasta ahora no está claro cómo se logró una ilusión óptica tan sorprendente. Tejidos blandos de una monita de 165 millones de años. Investigadores británicos usaron las tecnologías más avanzadas de visualización tridimensional para analizar los músculos y órganos de un fósil de amonita muy bien conservado, que vivió hace 165 millones de años. Los amonites cefalópodos que se extinguieron hace aproximadamente 66 millones de años dejaron tras de sí numerosas conchas duras. Hasta ahora, los científicos obtenían información sobre estos seres extintos principalmente a partir de sus conchas, ya que los tejidos blandos normalmente no se conservan durante millones de años, aunque hay excepciones. En 1998 en Gloucestershire se descubrió una amonita excepcionalmente bien conservado, al que los científicos no se atrevieron a cortar de inmediato por temor a dañar su estructura interna. 20 años después, cuando surgieron nuevas tecnologías de visualización,
Los investigadores finalmente pudieron mirar debajo de la concha de la antigua criatura. Logramos combinar imágenes de rayos X con datos de visualización por neutrones, lo que permitió crear un modelo tridimensional detallado del interior de la monita. El modelo permite estudiar los músculos y la humedad de los investigadores sobre la criatura, lo cual es simplemente increíble. Ahora, gracias al análisis de la estructura muscular, sabemos cómo nadaban los amonites. Expulsaban agua de las cámaras de la concha, creando un movimiento a reacción. Se descubrió un acueducto de terracota en India, un acueducto de terracota de 2600 años de antigüedad en el antiguo asentamiento de Kielade en Tamil Nadu. En la geometría existen órganos superiores. Системы цивилизации, процветавшие здесь. Órganos jugosos de la existencia. En este caso, podemos decir que todo lo que se necesita es conservar la visualización de la geometría y la ingeniería. Kielade, ubicado a 12 kilómetros de Madurai, fue descubierto por primera vez en el año 2000. Desde entonces, este lugar se ha vuelto importante para el estudio de ese periodo. En este sitio, que data de 300 años antes de nuestra era, hasta 300 años de nuestra era, en las últimas décadas, no solo se han encontrado más de 20.000 artefactos, evidencias del desarrollo de una sociedad que prosperó en la producción de ladrillos, la creación de bustos y otros artículos de terracota. Recientemente se han encontrado nuevos hallazgos en geometría. En la geometría existe una figura con un ancho de 18 centímetros. Estas secciones fueron cuidadosamente unidas formando un acueducto de 170 metros de longitud. Hay una amplia infraestructura de agua potable, lo que demuestra un alto nivel de ingeniería hidráulica. Эта находка также расширяет наше представление о La geometría de la geometría en el norte de la India y en las regiones del sur. La geometría indica una India antigua tecnológicamente más avanzada de lo que se pensaba antes. Хайра-Бенакал. Хайра-Бенакал – каменная достопримечательность индийского штата Карнатака. Uno de los pocos monumentos megalíticos que los arqueólogos datan entre los años 800 y 200 antes de nuestra era, está ubicado en el distrito de Kopal, aproximadamente a 10 kilómetros al oeste de la ciudad de Gangabad. En la geometría de Bielorrusia se encuentra un dolmen en la parte norte. Между эпохой неолита и India se encuentra en el lugar Eliu Gudagaliu o Siete Colinas, o también se conoce como Moriar Gyuda o Colina de los Mares. Las construcciones son variadas en forma y tamaño. Incluso hay una concentración de dólmenes con cámaras de 3 lados y piedras de cierre que forman el techo. Los dólmenes pequeños tienen una altura de aproximadamente 35 centímetros. Allí también hay grandes de hasta 3 metros de altura. Los dólmenes cubiertos y semienterrados se clasifican como cistas y cistas dolmenoides. Están dispuestos en forma de círculo. La mayoría de ellos ahora están derrumbados. Los dólmenes con aberturas de entrada redondas se parecen a viviendas con ventanas, pero según la versión oficial de la historia, son estructuras funerarias. En fin, como siempre, los dólmenes están ubicados a ambos lados de la calle principal. También se encuentran círculos de hoyos y cámaras alargadas cubiertas con tapas de piedra a 2 aguas. Allí también hay un hallazgo inusual, un timbal de piedra sobre un peñasco de 10 metros de altura. El peñasco tiene forma semiesférica, con un diámetro de 2 metros y una altura de 1,5 metros. Lo más interesante es que al golpear el peñasco con un mazo de madera, emite sonidos que se pueden escuchar hasta 1 kilómetro de distancia. Mientras más me gusta tenga el video, más descubrimientos arqueológicos nos esperan el próximo año. Labial de la Edad de Bronce. En el sureste de Irán, los arqueólogos encontraron probablemente el labial más antiguo en la historia de la humanidad. Возраст находки около 3500 лет. Era un pequeño frasco de piedra hecho de clorita en el que se conservaron restos del producto cosmético. Resulta que ellos buscaban tener labios de un rojo brillante, relucientes y aromáticos. La base del lápiz labial es el polvo de hematita, una piedra de hierro roja que al triturarse cambia de color de negro a rojo sangre. Además, se utilizaban otros minerales como la braunita, manganita, rodonita y galenita, que daban el tono y brillo deseados. En total, componían alrededor del 80% de la mezcla combinados con cera vegetal. Finalmente, al labial se le añadían fibras vegetales aromáticas y diminutas partículas de cuarzo para que los labios no solo tuvieran color, sino que también olieran bien y brillaran al sol. Los científicos creen que la forma alargada del frasco era conveniente para usar junto con un espejo de bronce sostenido en la otra mano. Esto se puede confirmar, por ejemplo, en el papiro de Turín número 55001 de Egipto, que data del siglo XII antes de nuestra era. Allí, una mujer se pinta los labios o los ojos usando una pequeña brocha en una mano y un espejo en la otra. El texto perdido de la Biblia. En Turquía, los arqueólogos encontraron un amuleto único del siglo V con la imagen del rey Salomón
venciendo al diablo. En el colgante de bronce de 1600 años de antigüedad está grabada una inscripción en griego antiguo que dice: Nuestro Señor venció al diablo. Este artefacto podría estar relacionado con un texto perdido de la Biblia, donde se habla del poder mágico de Salomón. Las fuentes afirman que durante los primeros 5 siglos existió un texto llamado el Testamento de Salomón, que no fue incluido en el canon. En ese texto, el arcángel Miguel le da a Salomón un anillo mágico que le permite controlar a los demonios. El amuleto encontrado confirma que Salomón era percibido no solo como un rey sabio, sino también como un luchador contra el mal. El artefacto fue descubierto entre las ruinas de una antigua estructura militar en Adrianópolis, la actual Edirne. El amuleto probablemente pertenecía a un soldado que creía en la protección mágica de Salomón. En el reverso del colgante están grabados los nombres de los arcángeles Azrael, Israfil, Gabriel y Miguel. Esto simboliza la protección contra el mal, uniendo tradiciones de diferentes religiones. Azrael es conocido como el ángel de la muerte en el judaísmo y el islam. Israfil es el heraldo del fin del mundo, quien toca la trompeta en el día del juicio. Gabriel y Miguel son ampliamente reconocidos en el cristianismo, el primero como mensajero de Dios, el segundo como guerrero espiritual. Todos estos nombres refuerzan el significado protector del amuleto. El amuleto con Salomón no es solo un hallazgo histórico, demuestra cómo las leyendas y las tradiciones religiosas se entrelazan en diferentes épocas. La figura de Salomón une a las 3 religiones mundiales, permaneciendo como símbolo de sabiduría y poder. La composición del cóctel ritual. Por primera vez, los científicos lograron investigar los restos orgánicos dentro de un antiguo recipiente de 2000 años de antigüedad. La investigación mostró que los antiguos egipcios consumían un cóctel ritual especial que incluía frutas, nueces, alcohol, fluidos biológicos y sustancias psicotrópicas. El recipiente, conocido como la taza de Bes, fue estudiado utilizando una tecnología innovadora desarrollada por científicos de la Universidad del Sur de Florida en colaboración con colegas de Italia. Este es el primer caso en el que se logró identificar la composición química completa de una bebida ritual, incluyendo sus componentes psicotrópicos y medicinales. Las tazas de Bes estaban dedicadas al dios egipcio del mismo nombre, protector de la fertilidad, la curación y la protección. Se le representaba con una corona de plumas, ojos grandes y una cola. Estos recipientes se usaron desde el siglo XVI a.C. hasta el siglo V b.C., y el ejemplar estudiado pertenece al período de los Ptolomeos. El análisis mostró rastros de miel, uvas, ajonjolí, piñones, regaliz y componentes alucinógenos. Los científicos suponen que la mezcla se utilizaba en rituales mágicos. La gente buscaba confirmación de un embarazo exitoso, ya que en la antigüedad esto se consideraba un proceso peligroso e impredecible. Probablemente ese cóctel provocaba visiones, ayudando a establecer una conexión con la deidad. La ciudad perdida donde se extraía oro. En las cercanías de Praga, los arqueólogos descubrieron un asentamiento de múltiples capas que reúne artefactos del Neolítico, de las culturas de Hallstatt y Latén, así como de la Edad Media. Se encontraron más de 9.000 objetos, lo que llevó a la suspensión de la construcción de la carretera. Los hallazgos más antiguos datan de finales del sexto milenio antes de nuestra era. 8 casas largas con columnas, herramientas de piedra y un taller para trabajar piedra pulida. La gente vivió aquí incluso después, hasta el siglo V antes de nuestra era, como lo demuestran 10 casas semisubterráneas de las épocas de Hallstatt y Latén. Entre otros artefactos, los arqueólogos encontraron cerámica refinada con rica decoración, un adorno de bronce, así como el asa de un vaso para beber, probablemente traído del Adriático. Todo esto indica la existencia de vínculos comerciales con las regiones del sur. Los científicos creen que en el asentamiento vivían representantes de la nobleza que tenían acceso a recursos poco comunes. Además, los investigadores descubrieron varias decenas de pozos redondos del siglo XIII que, según ellos, están relacionados con la exploración o extracción de oro. Cerca de ahí se encontraba una gran mina de oro medieval. Los hallazgos abarcan varias épocas a la vez. El cuerpo conservado. En 1719, en la mina de cobre de Falun, en Suecia, los mineros hicieron un hallazgo siniestro. De una zona inundada sacaron el cuerpo de un hombre sin piernas, pero sorprendentemente bien conservado. Por su ropa y apariencia, parecía que había muerto apenas hace unos días. Eso parecía muy extraño, considerando que la mina abandonada no se había usado en muchos años. El cuerpo fue expuesto al público con la esperanza de encontrar familiares o conocidos. Poco después apareció Margareta Olsdatter, quien afirmó que ante ella estaba su prometido, desaparecido hace 42 años. Cuando se drenó el agua, resultó que el fallecido estaba impregnado con una solución de vitriolo, sulfato de cobre, que preservó sus restos de la descomposición rápida. Sin embargo, a medida que se secaba, esta conservación natural
comenzó a petrificar el cuerpo y luego a desintegrarlo. Por desgracia, el destino del desafortunado no terminó con un simple entierro. Los habitantes locales, impresionados por un fenómeno tan raro, mantuvieron su cuerpo durante 30 años más para el entretenimiento del público. Solo después lo enterraron en la iglesia. Con el tiempo, durante otra remodelación, el cuerpo fue descubierto de nuevo. Esta vez decidieron finalmente enterrarlo en el cementerio de la ciudad. Una pirámide en el lugar del volcán. La Gran Pirámide en el sitio maya de San Andrés fue construida en respuesta a la erupción del volcán Tierra Blanca Joven, en la caldera del lago Ilopango. San Andrés, ubicado en el valle de Zapotitán, en el departamento de La Libertad, El Salvador, fue fundado alrededor del año 900 a.C. como un centro agrícola, convirtiéndose en la capital de un estado maya entre los años 600 y 900 después de Cristo. La erupción del volcán Tierra Blanca Joven, que ocurrió alrededor del año 539 después de Cristo, fue uno de los eventos volcánicos más grandes de la historia, expulsando aproximadamente 43.7 kilómetros cúbicos de material volcánico. Provocó cambios climáticos significativos y destruyó el territorio en un radio de hasta 100 kilómetros. El doctor Akira Achikawa de la Universidad de Colorado en Boulder señaló que, debido a la magnitud de la catástrofe, muchos asentamientos fueron abandonados y tomó mucho tiempo recuperarlos. Sin embargo, investigaciones en San Andrés, a solo 40 kilómetros del lago Ilopango, demostraron que la construcción comenzó pocos años después de la erupción. La pirámide de la campaña data de solo 530 años después de la erupción, y su construcción tomó alrededor de 80 años. La pirámide, con una altura de 7 metros y un volumen de 23.000 metros cúbicos, se convirtió en la estructura más grande del valle. El doctor Ichikawa supone que la pirámide fue construida utilizando ceniza volcánica como material y tenía un significado religioso relacionado con la veneración de los volcanes para protegerse de futuras erupciones. El faraón fue enviado a una tomografía computarizada. La profesora de radiología de la Facultad de Medicina de la Universidad del Cairo, Zahar Salim, junto con su equipo, investigó la momia del faraón Amenhotep I. Los científicos utilizaron tomografía computarizada tridimensional para desenvolver virtualmente la momia y estudiar su contenido. La momia de Amenhotep primero fue descubierta en 1881 entre otras momias reales reenterradas en el sitio arqueológico de Deir el-Bahari, en el sur de Egipto. El hecho es que, originalmente, por supuesto, nadie enterraba a los faraones en fosas comunes. Amenhotep I fue sepultado en Tebas. Pero con el tiempo, la profesión de saqueador de tumbas se volvió bastante popular en Egipto. Aproximadamente en el siglo XI a.C., unos 400 años después de la muerte del faraón, los saqueadores llegaron también a la tumba de Amenhotep. Primero, según fuentes del antiguo Egipto, se sabe que los faraones de finales de la dinastía 21 se preocuparon por el saqueo de las tumbas reales. Los sacerdotes reunieron y restauraron las momias tanto como fue posible, y luego las enterraron en un lugar secreto en la orilla occidental del Nilo, frente a Luxor. En el siglo XIX, otra generación de saqueadores llegó a esa tumba, pero las autoridades egipcias no les permitieron actuar, y todas las momias fueron trasladadas apresuradamente a El Cairo. Los científicos investigaron todos los hallazgos excepto la momia de Amenhotep I. El caso es que la momia, reconstruida por los sacerdotes, se veía perfecta. Estaba cuidadosamente envuelta, bellamente decorada con guirnaldas de flores, y el rostro y el cuello estaban cubiertos por una máscara exquisita y realista, incrustada con piedras de colores. Como la momia no fue desenrollada, incluso surgieron hipótesis de que en su interior no estaban los restos del faraón, sino los de otra persona. Amenhotep primero tenía alrededor de 35 años al momento de su muerte. Anteriormente se suponía que había fallecido aproximadamente a los 40 años. La estatura del gobernante era de 169 centímetros, estaba circuncidado y tenía dientes en buen estado. La barbilla estrecha, la nariz pequeña y delgada, y los dientes superiores ligeramente prominentes lo hacían parecerse a su padre. En la momia también se encontraron 30 amuletos y un cinturón de oro único con cuentas de oro. Restos de una víctima romana de crucifixión. Arqueólogos en Cambridge y el Reino Unido descubrieron posiblemente la evidencia física mejor conservada de una crucifixión, un esqueleto de 1900 años con un clavo de hierro de 2 pulgadas incrustado en el talón. Los romanos usaban la crucifixión como método de ejecución. De esta manera fueron ejecutadas entre 100 y 150.000 personas hasta que el emperador Constantino prohibió esta práctica en el año 337 después de Cristo, después de convertirse al cristianismo. Se considera que la crucifixión, como un método de ejecución especialmente prolongado y terrible, estaba destinada a personas esclavizadas y enemigos del Estado. La mayoría de las víctimas probablemente fueron sujetadas con cuerdas, no con clavos, y es probable que no hayan sido enterradas oficialmente,
lo que dificulta encontrar pruebas físicas de la causa de su muerte. El fallecido encontrado en Constantin debió haber sido un hombre de entre 25 y 35 años de edad. Su pie fue clavado con clavos para que no se retorciera en los últimos minutos de vida, mientras que las lesiones en sus piernas sugieren que antes de morir fue mantenido en esclavitud y encadenado. En 1968, unos constructores en Jerusalén encontraron otro cuerpo con un clavo, pero el cuerpo no estaba completo, por lo que en el mundo arqueológico no se consideró como evidencia de crucifixión. En esencia, esta es la primera vez que los arqueólogos han encontrado una prueba física de tal ejecución durante excavaciones arqueológicas. El legendario caballo de oro. No hace mucho, en las redes sociales volvió a circular la noticia de que, supuestamente, cerca de Anapa, Rusia, se encontró el legendario caballo de oro del rey Mitrídates Eupator. Es curioso que mensajes similares ya habían aparecido en 2021, resultando ser una broma del Día de los Inocentes. Ahora, las excavaciones que se están llevando a cabo en la zona de la aldea de Anapskaya han hecho que esta historia vuelva a ser tema de conversación. Durante los trabajos de rescate en el terreno donde se construirá un futuro jardín de niños, los arqueólogos descubrieron una necrópolis de aproximadamente 2000 años de antigüedad. En una de las tumbas encontraron no solo restos humanos, sino también de un caballo. En otras, esqueletos de caballos, vajilla de vidrio y cerámica, diversas cuentas, así como armas y arreos. Los objetos, incluyendo cuentas de ámbar, cornalina y fayenza, indican las conexiones de las tribus locales con el mundo antiguo. Entre los hallazgos se destacó un escarabeo, símbolo de renacimiento para los antiguos egipcios. Un interés especial despertaron los recipientes de vidrio, que se difundieron por toda la periferia del Imperio Romano gracias al perfeccionamiento de la técnica de soplado. A pesar de la emoción, no existen pruebas directas de que este sea el caballo de Mitrídates ni de su renacimiento. Los científicos enfatizan que las leyendas crecen fácilmente, y un entierro rico de una persona noble con el tiempo puede adquirir rasgos fantásticos. El resucitado Telamón. Este atlante único del templo de Zeus en la antigua ciudad de Agrigento, en Sicilia, es uno de los ejemplos más impresionantes de escultura monumental del siglo V a.C. El templo, construido en estilo dórico, era considerado uno de los templos más grandes del mundo antiguo, y su arquitectura reflejaba el poder de la civilización griega. Los telamones, que servían como soportes, tenían un significado simbólico, representando la fuerza titánica que sostiene el cielo o el enorme peso de una estructura arquitectónica. Estas estatuas gigantes, de aproximadamente 7.5 metros de altura, impresionaban tanto por su nivel de detalle como por su tamaño. Uno de los telamones fue restaurado y colocado en su lugar original, demostrando la complejidad de las soluciones ingenieriles y artísticas de los antiguos maestros. Pero alrededor de Atlante hay mitos y misterios. Algunos investigadores creen que las imágenes de los titanes podrían reflejar antiguos mitos sobre la confrontación entre dioses y gigantes, y que su posición en el templo simbolizaba su sometimiento. Otros piensan que tales tamaños y formas podrían haberse usado como imágenes de seres extraterrestres en los que creían los antiguos habitantes. Cápsula del tiempo en una letrina. Arqueólogos de los Países Bajos, trabajando en el centro de la ciudad de Alkmaar, descubrieron en una antigua letrina objetos impresionantes que arrojan luz sobre la vida cotidiana del siglo XV. Entre los hallazgos destaca un zapato de madera hecho de abedul, un árbol que no se cultiva en el país. Es un sueco raro que, según la arqueóloga Nancy de Jong, tiene una construcción compleja con doble tacón. En total, en los Países Bajos y Bélgica solo se conocen 44 ejemplares similares y la mayoría de ellos están en peor estado de conservación. Además de esto, los científicos extrajeron de la fosa una medida de roble finamente elaborada para grano. Es un artefacto único, ya que anteriormente en la región solo se habían encontrado fragmentos de recipientes similares. Hasta ahora, se sabía de ellos principalmente por testimonios históricos. Ahora los investigadores han obtenido una prueba física de la existencia de tales medidas en la vida cotidiana urbana. La propia fosa séptica data de las últimas décadas. En Europa, en las últimas décadas, se han encontrado durante años. Al principio servía como letrina y luego fue abandonada durante la construcción de nuevas casas. Los científicos señalan que los habitantes de esa época ya practicaban la economía circular, reutilizando o reciclando materiales y, a menudo, quemando Ходы для отопления. Дом позднего железного века в Норвегии. Огромный дом длиной около 60 метров позднего железного века. los desechos de la cueva. En las últimas décadas en Europa se han encontrado barcos de la época vikinga. Esta es una de las estructuras más grandes de este tipo jamás descubiertas en Escandinavia. Forma parte de varias otras construcciones que los arqueólogos encontraron en una zona que, según ellos, fue un lugar central en la Escandinavia de la Edad de Hierro tardía, hace aproximadamente 1500 años. Edificios largos y estrechos fueron descubiertos en Geistad, a 86 kilómetros al sureste de Oslo, utilizando un georradar. Además de la casa de 60 metros, los investigadores también encontraron otros 4 edificios
que medían 30 metros de largo y 13 metros de anchos. Los científicos señalan que están haciendo todo lo posible para averiguar cuán importante fue Gielstad en la época de la Edad de Hierro, y los nuevos descubrimientos ayudan en esto. Por ahora se supone que la zona fue utilizada desde el siglo V después de Cristo hasta aproximadamente el año 1050 después de Cristo, este otoño. Los arqueólogos estudiaron con un georradar alrededor de 40 hectáreas del territorio cerca del lugar donde antes se había encontrado un barco vikingo. Este estudio es la primera parte de un proyecto de investigación en el que arqueólogos, historiadores y especialistas en la época vikinga estudian el desarrollo de la región. En los campos cercanos, los científicos encontraron varios túmulos arados, y aunque no hay nada sorprendente en su hallazgo, ya que anteriormente se habían encontrado túmulos similares, esto permite obtener una visión más completa de Gielstad y sus alrededores. Los científicos explican que esperan en los próximos años comprender mejor la relación entre el barco, los edificios y la elevación de los lugares centrales. El cementerio de los antiguos eslavos en Alemania. Arqueólogos de Sajonia-Anhalt en Alemania hicieron un descubrimiento importante. Descubrieron un asentamiento eslavo medieval y un cementerio cerca de Betten-Löweschen. Estos hallazgos se hicieron durante la preparación para la construcción de una línea eléctrica subterránea Südostlunk. Las excavaciones revelaron un asentamiento de 1.2 acres que data del período de la Gran Migración y la Alta Edad Media. El asentamiento tuvo 2 etapas. En la etapa temprana estaba fortificado con un foso de 4 metros de ancho y más tarde se identificaron los límites de la finca con fosos de medio metro. Entre los artefactos se encontraron una perla y un brazalete de bronce. Una parte importante del asentamiento era el barrio artesanal, donde extraían mineral de hierro de los pantanos y trabajaban con textiles. También se descubrieron 2 pozos que abastecían de agua al asentamiento. Cerca del asentamiento se excavó un cementerio con alrededor de 60 tumbas de los siglos X y XI, alineadas en 2 filas. La mayoría de los entierros se realizaron según las tradiciones cristianas, con los cuerpos orientados hacia el este. Entre los hallazgos destacan tumbas familiares y el entierro de un niño con hidrocefalia, lo que evidencia el cuidado de la comunidad. Esculturas de 11.000 años de antigüedad. En las ruinas del antiguo asentamiento de Karahantepe, cuyas excavaciones se llevan a cabo en Turquía, desde 2019 se han encontrado bustos únicos sobre pedestales. El asentamiento existió hace unos 11.000 años en la época del Neolítico, cuando las personas no tenían otras herramientas de trabajo más que las de piedra y hueso. El sitio de Karahantepe se encuentra en la provincia sureste de Turquía, Şanlıurfa, y se considera uno de los asentamientos más importantes del período neolítico. Los artefactos tridimensionales encontrados revelan las habilidades artísticas de las personas que vivieron aquí hace 11.000 años. Se encontraron bustos y criaturas. Los científicos ya han llamado a estos objetos artefactos tridimensionales y en su mayoría representan a personas. Esta es su principal diferencia con artefactos similares encontrados en el sitio neolítico vecino de Göbekli en Turquía. Allí, la mayoría de las esculturas representan animales. El asentamiento de Göbekli está incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Las estructuras megalíticas de este sitio datan del 10º milenio antes de nuestra era y se consideran el templo más antiguo del mundo. En Karahantepe, los arqueólogos encontraron numerosas estatuas antropomorfas. Una de las mejores, según los científicos, es un busto que representa a una persona con un leopardo saltando sobre su espalda. Hasta el momento, en el lugar de las excavaciones se han encontrado más de 250 megalitos en forma de T. Además de las esculturas, en el asentamiento de Karahantepe se descubrió un edificio de forma circular con un diámetro de 23 metros. El inusual búnker está parcialmente tallado en la roca y alcanza una profundidad de 5 metros. Esto indica que en su construcción participó mucha gente. El libro más antiguo de Europa. En enero de 1962, durante excavaciones en la zona del pueblo de Usalonik, arqueólogos griegos descubrieron un antiguo papiro en la pira funeraria de un noble macedonio. Este rollo, fechado aproximadamente entre los años 340 y 320 antes de nuestra era, fue el primero encontrado en el territorio de la Grecia continental. Dado que el manuscrito tiene un carácter literario, la UNESCO lo reconoció como el libro más antiguo conocido en Europa. El rollo encontrado recibió el nombre de Papiro de Derbení, por el lugar donde fue hallado. Contiene reflexiones sobre rituales religiosos relacionados con el destino del alma después de la muerte y consideraciones sobre un texto poético perdido, atribuido al legendario Orfeo, un cantor y célebre músico de Grecia. Los investigadores creen que el autor desconocido pertenecía al círculo de seguidores del filósofo Anaxágoras y escribía para los adeptos del orfismo, una corriente religiosa especial, presumiblemente monoteísta. Los investigadores consideran que el orfismo estaba orientado a la purificación del alma. Fue precisamente el fuego de la pira funeraria el que preservó los fragmentos del papiro de la tierra húmeda,
pero al mismo tiempo los dañó gravemente. Los científicos lograron extraer alrededor de 266 partes carbonizadas y, posteriormente, reunirlas en 26 columnas de texto sin las mitades inferiores de las líneas. La publicación completa del manuscrito descifrado apareció solo medio siglo después. $1 millón para quien descifre la antigua escritura. La escritura de la antigua civilización del Valle del Indo sigue sin ser descifrada hasta hoy. Recientemente, el funcionario indio Muduel Karunanidhi Stalin ofreció $1 millón por su descifrado. Según el Hindustan Times, esta impresionante recompensa debería motivar a arqueólogos, lingüistas y criptógrafos. El jefe del estado de Tamil Nadu recordó que tras siglos de investigaciones, nadie ha avanzado en la comprensión de estos misteriosos signos, supuestamente relacionados con el idioma tamil. Los extraños símbolos de la civilización del Indo, encontrados en objetos por Sir John Marshall, siguen siendo un misterio sin resolver. Fue entonces cuando se excavaron Harappa y Mohenjo-Daro, pero la clave de su escritura aún no ha sido encontrada. Heracleion, que alguna vez fue uno de los puertos más grandes del antiguo Egipto, desapareció bajo el agua después de un devastador terremoto en el primer siglo antes de nuestra era. Su existencia fue considerada un mito durante mucho tiempo, hasta que el arqueólogo francés Franck Godiot descubrió la ciudad perdida a principios de los años 2000 en la bahía de Abu Qir, cerca de la costa actual de Egipto. El hallazgo más destacado fue una losa masiva de granito negro, en la que estaba grabado el nombre de la ciudad y detalles sobre su conexión con los antiguos dioses egipcios. Junto con la losa, los arqueólogos encontraron decenas de barcos hundidos, estatuas sorprendentemente bien conservadas, templos y una gran cantidad de artefactos, incluyendo joyas, monedas y pertenencias personales de los habitantes. Las excavaciones continúan, y cada objeto encontrado arroja luz sobre el papel de Heracleion como un centro clave de comercio y vida religiosa. La ciudad, sumergida en el abismo marino, sigue siendo un recordatorio de cómo los desastres naturales pueden cambiar para siempre el curso de la historia. El túnel más profundo y antiguo. En China quieren alcanzar las rocas del período Cretácico, que tienen 140 millones de años. La tarea ambiciosa es atravesar 10 capas de la Tierra y alcanzar una profundidad de 11.000 metros, lo que será un récord nacional. Los trabajos comenzaron en mayo de este año. Mientras que en Rusia quieren reanudar los trabajos en el pozo superprofundo de Kola, China ya está llevando a cabo la perforación a toda marcha. Les recuerdo que el proyecto soviético del pozo de Kola, aunque no se completó, hizo importantes descubrimientos científicos y planeaba perforar la Tierra a una profundidad de más de 15.000 metros. Los trabajos en la península de Kola comenzaron en 1970 y continuaron durante 2 décadas. A una profundidad de 7 kilómetros, el equipo tenía que enfrentarse a dificultades. Las rocas estratificadas se atascaban en el equipo. A pesar de esto, lograron alcanzar la profundidad final de 12.226 metros. Pero en 1990 el proyecto tuvo que cerrarse debido a una explosión desconocida. Ahora, China busca continuar la investigación utilizando este método para garantizar la seguridad ante terremotos. El propósito de los pozos se convirtió en garantizar la seguridad ante terremotos y predecir su aparición. Además, el objetivo del proyecto es comprender más a fondo la estructura interna de la Tierra y su evolución. Esto abre nuevas oportunidades para el desarrollo de tecnologías y soluciones aplicables en diferentes industrias. Esperemos que China, con sus tecnologías modernas, pueda encontrar algo interesante también para el mundo de la arqueología. Caja con cerradura de combinación. Es un artefacto único del siglo XII, creado por artesanos de Irán. Este objeto exquisito no solo servía como contenedor, sino que también demostraba las habilidades de ingeniería sobresalientes de su época. La caja está equipada con 4 diales dobles, cada uno de los cuales tiene 16 posiciones. La combinación de todas las configuraciones posibles crea un impresionante número de opciones, 16 a la potencia de 8 o 4.294.967.296. Esto hacía que la caja fuera extremadamente confiable, ya que prácticamente era imposible descifrar el código. Los materiales con los que está hecho este objeto incluyen latón, oro y plata. El ornamento y la inscripción árabe que cubre la superficie resaltan la sofisticación del trabajo y atestiguan el alto estatus del propietario. La caja ahora se conserva en el Museo de Copenhague, donde atrae la atención de los visitantes como un ejemplo destacado de la tecnología y el arte decorativo del Oriente medieval. La fecha de su creación se ha estimado aproximadamente en el año 1200. Un bloque de sal en lugar de dinero. En un antiguo fresco encontrado en Calakmul, un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO en la península de Yucatán, en México, se representa el primer caso documentado de comercio de sal entre los mayas
Hace más de 2500 años, en el fresco que muestra la vida cotidiana, un vendedor de sal le muestra al comprador un bloque de sal envuelto en hojas, mientras que otra persona sostiene una cuchara grande sobre una canasta, presumiblemente con sal suelta. Esta es la imagen más antigua conocida de la venta de sal en un mercado de la región maya. La sal, siendo un elemento biológico necesario y un medio para conservar alimentos, era una mercancía valiosa para los mayas debido a su distribución limitada. Los bloques de sal podían transportarse fácilmente en canoa a lo largo de la costa y río arriba en el sur de Belice. La arqueóloga de la Universidad Estatal de Luisiana, Heather McKillop, descubrió en 2004 los primeros restos de antiguas instalaciones salineras sumergidas y conservadas en una laguna salina de manglares en Belice. Desde entonces, ella y su equipo han investigado 70 sitios que conforman una red de edificios y habitaciones conocida como las Salinas de Paint Creek. El equipo de McKillop descubrió 4.042 postes de madera, una canoa, un remo, una herramienta de alta calidad hecha de jadeíta, herramientas de piedra para salar pescado y carne, así como cientos de vasijas de cerámica. Al estudiar las vasijas de cerámica utilizadas para evaporar la salmuera, los investigadores descubrieron que estaban estandarizadas en cuanto a volumen, lo que indica la producción de unidades de sal de tamaño uniforme, posiblemente utilizadas como medio de intercambio similar al dinero. La artista se hizo un tatuaje como la momia del hombre de hielo. Cuando un estudio de tatuajes es el lugar perfecto para una exposición de arte contemporáneo, la película presenta el proyecto Otzi de casi una década de Nicole Wilson, en el que ella replicó 61 tatuajes encontrados en la momia homónima de más de 5.000 años de antigüedad. Ella usó su propia sangre en lugar de tinta y documentó el proceso de curación fotografiando cómo las manchas desaparecían lentamente. Los arqueólogos descubrieron a Otzi, el hombre de hielo, en 1991 en los Alpes de Ötztal, en la frontera entre Italia y Austria. Murió aproximadamente en el año 3230 a.C., probablemente asesinado, pero su cuerpo estaba sorprendentemente intacto. Es la momia de origen natural más antigua jamás encontrada en Europa. La artista de 33 años recuerda cómo se enteró de Otzi en su infancia, poco después de su descubrimiento, y cuestionaba la afirmación de sus maestros de que el hombre de hielo era su antepasado. De adulta quedó fascinada por sus misteriosos tatuajes. 15 grupos de 61 líneas que marcan diferentes partes de su cuerpo. De hecho, el tatuador de Otzi, en lugar de usar tinta, frotaba carbón triturado en los cortes de la piel. Los tatuajes en sí son muy interesantes. Los científicos piensan que podrían tener un significado relacionado con la acupuntura, pero en realidad no lo sabemos. No podemos preguntar qué significaban para esa persona las líneas, los guiones y los símbolos de gato. La idea de hacerse estos signos se convirtió en el objetivo de toda la vida del artista. Por primera vez, se hizo los tatuajes de Otzi en 2012, pidiéndole a un amigo tatuador. Wilson usó sangre porque quería literalmente absorber las huellas de la antigua momia. Luego, en 2012, especialistas que usaban imágenes fotográficas multiespectrales descubrieron 2 tatuajes más en el cuerpo de Otzi. Wilson decidió empezar de nuevo, esta vez usando un salón de tatuajes. Durante varios años, documentó el proceso de hacerse los tatuajes y cómo desaparecían de su cuerpo. Ella editó todo esto en una película y la puso a la venta. El misterioso sello de Chipre. Arqueólogos de la Universidad de Gotemburgo han estado realizando excavaciones durante varios años en Chipre, en la antigua ciudad de Hala Sultanteke. El centro de la investigación fueron las cámaras funerarias de 5 personas. Cientos de lujosos objetos funerarios, joyas y cerámica de todo el Mediterráneo fueron colocados en capas sobre las tumbas. Y esto sugiere que las cámaras funerarias se usaron durante varias generaciones. Entre otros hallazgos interesantes, está una pieza de cerámica en forma de toro. En uno de los orificios se vertía vino y el otro servía para beber esa bebida. Basándose en este hallazgo, los científicos concluyen que en las tumbas se realizaban rituales conmemorativos. Y la cornalina roja de la India, el lapislázuli azul de Afganistán y el ámbar báltico hablan de las extensas relaciones comerciales de las personas que vivían en Chipre durante la Edad de Bronce. Sobre los contactos con el antiguo Egipto dan testimonio los restos de peces importados del Valle del Nilo y los amuletos de escarabajo que datan del año 1350 a.C. y joyas incluyendo un colgante incrustado con piedras preciosas en forma de flor de loto, similar a los que usaba la reina del antiguo Egipto, Nefertiti. Resulta de especial interés un sello cilíndrico de hematita con inscripciones cuneiformes de la época de Mesopotamia. Tras descifrarlo, los arqueólogos encontraron menciones de 3 nombres. Uno de ellos es Amuru, un dios al que se adoraba en Mesopotamia. Los otros 2 nombres son de reyes que gobernaron en el siglo XVIII antes de nuestra era en Mesopotamia. Los científicos encontraron menciones de ellos en otras tablillas de arcilla. El sello se utilizó al menos 300 años antes de llegar a Chipre.
y aquí su grabado fue renovado. El antiguo artesano trazó líneas sobre las ya existentes. Análisis de la cerámica de la antigüedad más remota. En el siglo XVIII, en el siglo XVIII, siglo XVIII, siglo XVIII, en el siglo XVIII, siglo XVIII, siglo XVIII, siglo XVIII, en el XVIII, en otro parentesco. O bien llegaron de otros países, lo cual no parece increíble, debido a las extensas redes comerciales de Chipre. Los arqueólogos descubrieron un monumento conmemorativo de 4000 años en el sitio de Banabasi en Siria, que recuerda a la pirámide escalonada del antiguo Egipto en Saqqara. Este montículo artificial, conocido como el Monumento Blanco debido al brillo de sus materiales de construcción, fue investigado por primera vez hace varias décadas. Una investigación reciente mostró que alrededor del año 2400 a.C., el montículo fue modificado y complementado con una serie de escalones horizontales, cada uno de los cuales contenía al menos 30 entierros sellados con capas de yeso. Los antiguos textos mesopotámicos mencionan memoriales de guerra donde los cuerpos de los enemigos eran apilados, aunque hasta ahora no se han encontrado tales monumentos. Sin embargo, el monumento blanco en Tel Banat aparentemente servía como memorial funerario de los habitantes del asentamiento, y no de enemigos caídos en combate. El hallazgo pone en duda algunas ideas tradicionales sobre la arqueología del Medio Oriente. El monumento tenía un tamaño comparable a la pirámide escalonada de Djoser en Saqqara, pero no estaba construido de piedra, sino de tierra. Los entierros en el monumento blanco fueron cuidadosamente colocados, de acuerdo con las costumbres rituales, junto con equipo militar, a veces cerca de proyectiles y pieles de animales. Este hecho demuestra que la comunidad se esforzaba por honrar a sus guerreros, creando un memorial en su honor. Sellos de arcilla. Los científicos durante las excavaciones en el monumento Tol es Sangi, en el sur de Irán, descubrieron 12 pequeños objetos de arcilla de unos 9000 años de antigüedad. Los especialistas creen que son una especie de sellos para cerrar canastas tejidas, probablemente hechas de caña. Es interesante que hasta el día de hoy en algunas partes de la región se conserva una tradición de embalaje similar. El propio asentamiento está ubicado en un pequeño valle montañoso, apto para la agricultura temprana. Los análisis de radiocarbono de los restos de construcciones y hogares mostraron que la gente vivió aquí desde el 7050 hasta el 6650 a.C. Objetos de diferentes tamaños, de 12 a 24 milímetros de diámetro, fueron encontrados en la misma zanja que las muestras de carbón vegetal, datadas en el Neolítico precerámico temprano. En noviembre de 1929, el sacerdote Procopios del pueblo de Agia Irini, cerca de Morfu, mientras trabajaba en el campo, encontró accidentalmente una figurilla de arcilla de una persona. Al darse cuenta del valor del hallazgo, la protegió del saqueo y avisó a los científicos. Así comenzó la historia del ejército de terracota chipriota, un santuario único al aire libre, donde alrededor de 2000 estatuas de arcilla estaban dispuestas en semicírculo alrededor del altar. Según los testimonios de la expedición arqueológica sueca, entre las estatuas había guerreros con armaduras, carros de guerra, figuras de toros e incluso miniaturas de bronce. El profesor Teodoros Mavroyanets atribuye los principales hallazgos a los años 650 a 625 a.C., señalando los detalles de la vestimenta y la situación política de esa época en el Mediterráneo. De las 2000 estatuas encontradas, 1500 se conservan actualmente en el Museo de Antigüedades Mediterráneas y del Cercano Oriente de Estocolmo, y el resto en el Museo de Chipre en Nicosia. La mayoría de los habitantes de Chipre consideran que la exportación de artefactos es un robo y exigen que sean devueltos a su país de origen. La fortaleza en medio del desierto. Las ruinas del antiguo Ksar Berberdra, perdidas en un océano de dunas de arena, representan un monumento arquitectónico sorprendente y un testimonio de la vida de personas que lograron habitar territorios desérticos. Este Ksar, ubicado en la región de Alayi, estuvo oculto bajo capas de arena durante mucho tiempo, lo que permitió que se conservara bien hasta nuestros días. El Kisar Dra es una aldea fortificada tradicional, característica de la región del norte de África. Fue construida para proteger a los habitantes y sus bienes de los saqueos y las duras condiciones del desierto. Las fortificaciones incluyen muros macizos y torres, que no solo protegían a los habitantes, sino que también servían como refugio contra el sol abrasador. La fecha de construcción del Kisar sigue siendo desconocida, lo que le da un aire de misterio adicional. Las tecnologías modernas, como los satélites y la fotografía satelital, permiten explorar las ruinas y sus alrededores desde las alturas, ofreciendo una nueva perspectiva sobre el legado arquitectónico de los bereberes. El higo de 2000 años. Arqueólogos irlandeses hicieron un descubrimiento inesperado al encontrar restos carbonizados de un higo de 2000 años en el cabo Drumanagh, al norte de Dublín. Este hallazgo se convirtió en una prueba importante de que el Imperio Romano, que antes consideraba a Irlanda como inalcanzable,
sí tuvo influencia en su cultura. El Cabo Drumanagh fue un punto clave de conexión entre Irlanda e Inglaterra, que estaba bajo el dominio de Roma. Entre los hallazgos realizados por los investigadores del Colegio Universitario de Dublín, el higo resultó ser el más sorprendente. Las semillas de la fruta confirmaron que fue traída a la isla en una época en la que este tipo de frutos exóticos se consideraban una rareza. Anteriormente, el higo solo se había encontrado en capas medievales en Irlanda, pero este ejemplar es el más antiguo conocido. Además del higo, se encontraron rastros de espelta, un cereal ampliamente consumido en la Britania romana, pero poco común en Irlanda. Estos hallazgos muestran que los romanos no solo comerciaban con bienes, sino que también transmitían su estilo de vida. El arqueólogo Christian Baker contó que los habitantes de Irlanda en esa época disfrutaban de pan de espelta, aceite de oliva, vino, y también usaban vajilla de vidrio y cerámica, broches y cuentas. El higo, cultivado por primera vez en el este de Turquía y el norte de la India, llegó al Mediterráneo gracias a las antiguas rutas comerciales, donde se convirtió en una parte importante de la dieta romana. Los investigadores creen que los higos y la espelta pudieron haber sido traídos a través de la ciudad romana de Chester, un importante punto comercial de Britania. Un libro con sorpresa. Una Biblia con un compartimento secreto para armas de fuego representa una combinación única de texto religioso y arte armamentista. Este artefacto inusual fue fabricado para el dux veneciano Francesco Morosini en el siglo XVII. Un mecanismo secreto permitía ocultar un arma de fuego en miniatura dentro del libro, y un marcador de seda servía como gatillo. Es difícil decir si Morosini usó esta Biblia para su propósito original, sin embargo, era famoso por su agudeza e inteligencia, y su cautela, lo que posiblemente contribuyó a su larga vida. El dux vivió hasta los 74 años, lo cual era una edad bastante respetable para esa época. Esta Biblia combinaba la destreza ingenieril de la época y muestra cómo las personas poderosas de aquel entonces buscaban combinar medios de autodefensa con objetos cotidianos. La iglesia del emperador Otón el Grande, la iglesia de Santa Radagunda en Sajonia-Anhalt, en el siglo X servía como Pfalz, un palacio para los gobernantes sacerdotes. El templo fue demolido durante la Reforma hace 500 años. Arqueólogos, durante excavaciones en la región alemana de Sajonia-Anhalt, descubrieron los cimientos de la iglesia de Santa Radagunda, que desempeñó un papel importante en la época del primer gobernante del Sacro Imperio Romano germánico, Otón I el Grande. La estructura se encontraba en el territorio de la actual Helfta, parte de la ciudad de Eisleben. El director del proyecto, Felix Biermann, describió el edificio como una catedral en miniatura situada en una elevación de más de 30 metros de largo y 20 metros de ancho. La primera piedra fue colocada antes del año 968, como lo atestiguan los documentos de esa época. En el siglo X, este templo también cumplía funciones de palacio imperial, siendo una de las residencias o palacios reales conocidos como Pfalzen. Está documentado que ahí se hospedaron el emperador Otón I y su hijo, el emperador Otón II. La basílica en forma de cruz permaneció en la colina durante unos 500 años y en los últimos 2 siglos fue un lugar de peregrinación. El edificio fue demolido durante la Reforma, a diferencia del cercano monasterio cisterciense del siglo XIII. En el lugar de la iglesia apareció un campo de cultivo. Desde entonces, la ubicación del majestuoso edificio permaneció desconocida durante siglos. Solo en 2009 se logró encontrarlo en un discreto campo de maíz en el territorio de la actual diócesis de Magdeburgo, gracias a investigaciones geofísicas. Los arqueólogos ya han encontrado muchas tumbas cerca de los cimientos del templo. Los especialistas destacan la muy buena conservación de los huesos. También se han encontrado restos de la antigua decoración de la iglesia, así como un gran fragmento de una campana eclesiástica. Entre los hallazgos hay un crucifijo de bronce esmaltado fabricado en el siglo XIII en la ciudad de Limoges, en el suroeste de Francia. Monedas, broches para ropa, trajes tradicionales, fragmentos de cerámica y otros objetos. Una losa con glifos mayas. Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron un enorme panel de piedra tallado en el fondo de una piscina sagrada en Cobá, en la península de Yucatán, en el estado mexicano de Quintana Roo. Cobá, una antigua ciudad maya, prosperó entre los años 500 y 900 después de Cristo y alcanzó una población de alrededor de 50,000 personas. Las excavaciones recientes revelaron un panel monumental con 123 glifos mayas tallados en el fondo de una piscina sagrada cerca de la pirámide Nohochmul, que tiene una altura de 42 metros. Los glifos forman una figura en forma de L en un área de más de 11 metros cuadrados. Las investigaciones epigráficas revelaron el nombre de un gobernante de Cobá previamente desconocido, Kabil Chak Chin, quien adoptó el nombre del dios del rayo Kabil. Los glifos también mencionan la fundación de la ciudad Kebitznal en el año 569 después de Cristo y a gobernantes dinásticos como Bolún, Zakab,
Ahau. Actualmente, los arqueólogos están trabajando en la conservación del monumento, que ha sido dañado por la erosión, y están creando su reconstrucción en 3 dimensiones para futuras investigaciones. Los arqueólogos descubrieron una reliquia aterradora. Es posible que Britania estuviera en la periferia del antiguo Imperio Romano, pero incluso allí, las ejecuciones eran un espectáculo horrible. Los arqueólogos incluso creen que a veces se usaban leones para matar a los prisioneros asustados, y ahora tienen un artefacto que sirve como prueba de ello. Durante las excavaciones de 2016 en el sitio de una casa romana, realizadas por la Universidad de Leicester, los científicos encontraron una manija de llave de bronce tallada que representa a una persona luchando contra un león feroz frente a 4 jóvenes desnudos y asustados. Según un estudio publicado en la revista Britannia, la escena sugiere una ejecución pública. El hallazgo fue bautizado como la manija de llave de Friars Causeway en honor al lugar donde fue encontrada y resalta el carácter brutal del poder romano en esta provincia. Según la ley romana, los criminales y prisioneros de guerra podían ser arrojados a las fieras. Estas escenas están bien documentadas en el Coliseo de Roma, pero esta es la primera evidencia de que la práctica de usar animales exóticos para matar prisioneros como una forma de entretenimiento público se extendió hasta Britania. Según el London Times, Roma obtenía leones de Mesopotamia y el norte de África, transportándolos a los rincones más remotos del imperio en barcos fluviales y carretas. Eso era un poco peor que ser condenado a las minas, y esa era otra forma en la que los prisioneros a menudo encontraban su final. La estatua de la mangosta del antiguo Egipto. Este artefacto no solo es encantador, sino también un hallazgo de gran significado místico. En la mitología del antiguo Egipto, la mangosta se asociaba con fuerzas divinas de luz y protección. En Heliópolis, el centro del culto al dios solar Ra, la mangosta simbolizaba la victoria de la luz sobre la oscuridad. Según los mitos, el dios Ra, tomando la forma de una mangosta, luchaba contra Apophis, la serpiente del caos que amenazaba la barca solar. Esta estatua de bronce con un disco solar en la cabeza simboliza la energía solar y la inmortalidad. Tales artefactos a menudo se colocaban en templos o se usaban en rituales para proteger contra el mal. Es interesante que algunos investigadores sugieren que la mangosta, con su habilidad para cazar serpientes, también simbolizaba la capacidad de superar dificultades y vencer enemigos, tanto espirituales como físicos. Se han encontrado muchas figuras similares en tumbas, donde probablemente servían como amuletos que ayudaban a las almas de los difuntos a superar los peligros en el más allá. Las mangostas, que se convirtieron en parte de la simbología sagrada egipcia, siguen siendo un recordatorio de los profundos vínculos entre la naturaleza, la religión y la filosofía espiritual de esta antigua ciudad. Nuevos petroglifos en Colorado. Arqueólogos de Polonia descubrieron antiguas pinturas y relieves indígenas en la frontera de los estados de Colorado y Utah en Estados Unidos. Este equipo, que ha trabajado durante más de 10 años, estudia la cultura pueblo de hace 3000 años. Las investigaciones se llevan a cabo en el complejo Castle Rock Pueblo, en la meseta de Mesa Verde. Este lugar es popular entre arqueólogos y turistas gracias a los antiguos asentamientos y manifestaciones de arte rupestre creadas por representantes de la cultura pueblo. Las comunidades agrícolas pueblo desarrollaron una de las culturas precolombinas más avanzadas de América del Norte, incluyendo la construcción de casas de piedra de varios pisos y el arte rupestre. El equipo descubrió galerías y petroglifos previamente desconocidos, datados en diferentes periodos históricos. Los más antiguos de ellos, que representan guerreros y chamanes, datan del siglo III de nuestra era. La mayoría de los petroglifos pertenecen a los siglos XII y XIII CC e incluyen imágenes de chamanes, guerreros, animales y escenas de caza. En los siglos XV al XVII, cuando el territorio fue habitado por la tribu Ute, aparecieron escenas de caza en los paneles. En siglos posteriores aparecieron imágenes de caballos reflejando la conquista española. Las investigaciones de la Polonca llevaron al descubrimiento de petroglifos desconocidos a una altura de 800 metros sobre los asentamientos en los acantilados que se usaban para observaciones astronómicas y determinaciones de calendario en el siglo XIII. 3.600 años de silencio. Durante miles de años, la arena guardó los secretos de la antigua Tebas, hoy Luxor, hasta que los arqueólogos volvieron a mirar bajo su polvo centenario. En excavaciones recientes cerca del templo funerario de la reina Hatshepsut, los científicos descubrieron un sistema de tumbas de hasta 3.600 años de antigüedad y, junto con ellas, portales a la vida y las creencias de los antiguos egipcios. Los trabajos se llevan a cabo con la participación de la Fundación de Zahi Hawass y el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto desde el otoño de 2022. Entre los hallazgos hay monedas de bronce con el perfil de Alejandro Magno, juguetes infantiles de arcilla cocida, diversas joyas, escarabeos alados e incluso cuentas talladas. Aquí también se encontró parte del templo de Hatshepsut, tumbas del Reino Medio talladas en la roca
y restos de la necrópolis de As-Sif de la época de los Ptolomeos. Los pozos funerarios pertenecen a la dinastía. En uno de ellos había un ataúd de madera con los restos de un niño. Todo esto ayuda a comprender más profundamente cómo vivían, creían y morían las personas. Un hallazgo especial es la tumba de Djihuti Mesa, un cortesano relacionado con la reina Tetisheri. La inscripción indica que el entierro pertenece al 9º año del reinado de Ahmose I. Es posible que los arcos de combate encontrados aquí sean evidencia del servicio militar del propietario, quien luchó durante la expulsión de los Hicsos. En noviembre de ese mismo año, cerca de ahí, se encontró otra tumba de la época del Reino Medio con 12 entierros sellados. Los arqueólogos están seguros de que Luxor aún guarda muchas sorpresas similares. Cada nuevo artefacto, ya sean cuentas o un arco de combate, revela discretamente un poco más sobre la cultura y la historia del Egipto faraónico. Необычный боевой молот. El extraño martillo de guerra de Sajonia es un ejemplo único del arte de la armería renacentista. Su construcción es sorprendente. El martillo de guerra combina 5 elementos: martillo, hacha, púa, pico y una punta retráctil. La punta se activa girando el mango, lo que hace que la construcción no solo sea funcional, sino también muy sofisticada desde el punto de vista de la ingeniería. Según un documento conservado, esta arma fue adquirida en julio de 1593 para la corte sajón. El precio era de 30 táleros y el autor de la obra fue el famoso maestro Baltasar Hacker, cuyos trabajos se distinguían por su complejidad y estética excepcionales. Es posible que el martillo estuviera destinado a Cristián II, quien en ese momento tenía solo 10 años, o al regente Federico Guillermo I. El arma se ha conservado en excelente estado y actualmente se exhibe en la armería de Dresde. La longitud del martillo es de 79 centímetros y su peso es de casi 2.5 kilogramos. 2 momias antiguas con lenguas de oro. En el Alto Egipto, los arqueólogos excavaron 2 tumbas con restos humanos. Las lenguas de los difuntos estaban hechas de oro. Las excavaciones fueron realizadas por una misión arqueológica española de la Universidad de Sevilla en el sitio arqueológico de El Banasa. En la entrada de la primera tumba, los miembros del equipo encontraron 2 cuerpos humanos con lenguas de oro, y en el interior había un gran sarcófago de piedra caliza con una tapa en forma de figura femenina. Las investigaciones demostraron que la tumba fue abierta y saqueada en la antigüedad. La segunda tumba, ubicada junto a la primera, está intacta y completamente sellada. En ella se encontraba un sarcófago de piedra caliza, vasos canopos y una colección de 42 estatuillas de Ushapti, hechas de losa verde, amuletos y cuentas. Los arqueólogos creen que el monumento puede contener otros hallazgos y planean continuar con las investigaciones. Las excavaciones en el Banasa se llevan a cabo desde 1992. En su momento, esta ciudad fue la capital del Nomo 19 del Alto Egipto. Es conocida por su colección de papiros con inscripciones en griego. La lista de compras más antigua. Cuando vamos al supermercado, muchos de nosotros llevamos una lista de productos necesarios en una hoja de papel o en la libreta de nuestro teléfono inteligente. Pero no siempre fue así. Durante las excavaciones en el sur de Turquía, los arqueólogos encontraron una tablilla de arcilla única con escritura cuneiforme acadia, que resultó ser la lista de compras más antigua que conocemos. Este documento, creado hace 3.500 años, nos da una idea de la vida cotidiana de las personas de aquella época. La tablilla fue encontrada en las ruinas de la antigua ciudad de Al-Alaj, que atrajo la atención de los científicos desde la primera mitad del siglo XX. Pero debido a la guerra, las excavaciones se suspendieron y solo se reanudaron en los años 2000. Recientemente, después del terremoto de 2023, durante los trabajos de restauración en Al-Alaj, se encontró otra tablilla de arcilla. Tiene unas dimensiones de 4.2 por 3.5 centímetros y un grosor de 1.6 centímetros. El desciframiento de la inscripción mostró que es una lista de compras que incluye mesas de madera, sillas y taburetes. En el documento también se mencionan los nombres de los compradores y vendedores, lo que lo convierte en una fuente importante para entender las relaciones comerciales y cotidianas en el siglo XV antes de nuestra era. Según los arqueólogos turcos, esta es la lista de compras más antigua que se ha conservado hasta nuestros días y representa un enorme valor para el estudio de la historia del antiguo Medio Oriente. 15 kilogramos de monedas de la antigua Roma. Las excavaciones arqueológicas en Augsburgo comenzaron hace 100 años. Fue entonces cuando se hicieron los primeros hallazgos importantes. Se encontraron piezas de arneses para caballos, monedas, puntas de flecha, así como joyas y cerámica, lo cual ya en ese entonces se consideraba una sensación. Luego, las investigaciones se detuvieron por un tiempo, pero recientemente se reanudaron los trabajos. Y ahora, el principal arqueólogo de Augsburgo, Sebastián Gairgas, informó que en un terreno industrial baldío se descubrió un tesoro de más de 15 kilogramos compuesto por miles de monedas de plata. Las monedas pueden ser atribuidas al primer y segundo siglo de nuestra era,
El tesoro estuvo siglos enterrado en la grava del antiguo cauce del río Huerta. Gracias al trabajo de los arqueólogos, quedó claro que Augsburgo es la base militar romana más antigua de Baviera. En el año 15 antes de nuestra era, los romanos emprendieron probablemente el intento más grande de conquistar los Alpes y las regiones circundantes. Antes de eso, lo habían logrado con éxito variable. Se puede decir que en ese periodo, la política militar romana en Germania consistía en crear sistemas de apoyo logístico para una ofensiva a gran escala contra las tierras de los pueblos transalpinos. Más allá de los Alpes vivían tribus ilirias, celtas, réticas y vendélicas. El antiguo laberinto. Los métodos modernos de teledetección ofrecen a la arqueología nuevas herramientas para comprender el pasado. Uno de los ejemplos más destacados es el estudio de los alrededores de Rughm el Giri, un antiguo complejo de círculos de piedra al noreste del mar de Galilea. Este enigmático monumento muestra claramente cómo las imágenes satelitales nos permiten ver el paisaje desde una perspectiva completamente diferente. Los científicos analizaron fotos de la zona en un radio de 30 kilómetros y descubrieron numerosas estructuras megalíticas, círculos masivos con gruesos muros y misteriosas cercas en forma de flor cerca de los ríos. Todos ellos, según una de las hipótesis, podrían haber sido elementos de irrigación, defensa o corrales para el ganado. Además, en las imágenes se pueden ver túmulos de diferentes formas y tamaños. Es posible que sean enterramientos o montículos de señalización. Los resultados de las mediciones geológicas no son menos curiosos. Parece que el propio territorio se ha desplazado durante el último milenio, por lo que la hipótesis sobre el propósito astronómico de Rughm el Giri quedó en duda. La imagen satelital muestra la construcción en varias capas, un palimpsesto arqueológico cuando las estructuras más recientes se construyeron sobre las anteriores. Investigaciones como estas abren la puerta al pasado lejano. Al comparar los datos de los satélites, los resultados de las excavaciones y los análisis geofísicos, los científicos esperan reconstruir la vida de los antiguos habitantes del Levante y comprender mejor por qué construyeron laberintos de piedra tan monumentales y los rodearon de complejos sistemas agrícolas. Un fragmento de cerámica con un antiguo alfabeto. La ciudad bíblica antigua de Tel Laquis es considerada un sitio arqueológico de importancia mundial. Equipos internacionales de arqueólogos llevan varios años alegrándose por los hallazgos que datan de la Edad de Hierro y la Edad de Bronce. Esta vez, la ciudad cananea, que fue testigo incluso de Nabucodonosor, les dio a los científicos un nuevo y valioso regalo: fragmentos de cerámica con inscripciones que usaban el primer alfabeto. Se considera que el alfabeto, en la forma que conocemos, fue inventado por mineros que trabajaban en la península del Sinaí hace aproximadamente 3.800 años y tomaron como base los jeroglíficos egipcios. Los fragmentos de cerámica con inscripciones datan aproximadamente del año 1450 antes de nuestra era, cuando algunas letras aún recordaban a los jeroglíficos: un símbolo redondo en forma de ojos sin pupila, una puerta, una serpiente con cuernos y una casita. De hecho, pequeños fragmentos de cerámica de 40 por 35 milímetros fueron descubiertos por un equipo de arqueólogos austriacos en 2018. Al parecer, en su momento fue una jarra para leche traída desde Chipre. Anteriormente se creía que el alfabeto se difundió en el Mediterráneo entre los siglos XIV y XIII antes de nuestra era, cuando los egipcios comenzaron a dominar esa región. Ahora, los especialistas creen que el alfabeto pudo haber aparecido ahí antes, durante la dinastía de los Hicsos, que conquistaron el norte de Egipto y gobernaron esa región entre los años 1650 y 1550 antes de nuestra era. Después de que este primer alfabeto apareció en el Levante, los fenicios lo adoptaron y adaptaron, y luego lo difundieron por todo el Mediterráneo, donde dio origen primero al alfabeto griego y después al latín. Un gigantesco carro fúnebre. Los arqueólogos descubrieron un carruaje funerario único en una tumba doble cerca de la ciudad de Dunfeng, en el norte de China. Los fragmentos encontrados del carro fúnebre, cuya longitud es de aproximadamente 7 metros y su ancho supera los 2 metros, pertenecen a la época de la dinastía Liao. A pesar de que parte del carruaje se destruyó, muchos de los elementos de hierro decorados con pan de oro se conservaron en excelente estado. En la segunda tumba, los arqueólogos encontraron más de 30 artefactos, incluyendo adornos de plata y cobre, así como campanillas doradas. Estos hallazgos ayudarán a investigar los rituales funerarios únicos de los quitanes, creadores del estado de Liao. Es interesante que algunos científicos creen que el nombre ruso de China proviene de los quitanes. Restos de cera de abeja en antiguas vasijas africanas. La miel fue el primer endulzante utilizado por la humanidad. Y gracias a un nuevo descubrimiento, ahora tenemos pruebas de que los antiguos habitantes de África al sur del Sahara lo consumían hace 3.500 años. Arqueólogos de la Universidad Goethe en Frankfurt y químicos de la Universidad de Bristol en Inglaterra
encontraron rastros de cera de abeja en fragmentos de cerámica de la cultura Nok en el centro de Nigeria, que ahora son la evidencia directa más antigua de la recolección de miel en el continente. La cultura Nok, conocida por sus exquisitas esculturas de terracota, existió aproximadamente desde el año 1500 a.C. hasta el comienzo de nuestra era. La cerámica es una de las mejores formas de conocer al pueblo Nok y su alimentación, ya que el suelo en esta región es tan ácido que los huesos y otros restos orgánicos normalmente no se conservan. Este es un ejemplo extraordinario de cómo la información biomolecular extraída de la cerámica prehistórica, combinada con datos etnográficos, proporcionó la primera comprensión sobre la antigua recolección de miel en África Occidental hace 3.500 años. Durante la investigación se realizó un análisis molecular de los restos de alimentos en las vasijas de barro. Este método consiste en triturar pequeños fragmentos de cerámica encontrados en excavaciones arqueológicas y extraer químicamente los lípidos, grasas, aceites y ceras del mundo natural, lo que permite obtener una huella biomolecular de los alimentos que se cocinaron en las vasijas. Utilizando cromatografía de gases, los químicos pudieron detectar compuestos químicos estables, como los ácidos grasos, que eran liberados por los alimentos y productos de origen animal y se conservaban en los poros de las paredes de los recipientes durante milenios. Y aunque nadie esperaba encontrar cera de abeja, estaba presente en un tercio de la vajilla analizada. Anteriormente, la evidencia del uso prehistórico de la miel se limitaba a los petroglifos en varios continentes, incluyendo imágenes de abejas y productos de la apicultura que datan de entre 8.000 y 40.000 años atrás. Los relieves egipcios, en particular, sugieren la práctica de la apicultura ya en el año 2600 a.C. Es posible que el pueblo Nok usaran vasijas para calentar la cera de abeja y separarla de la miel. Por otro lado, las propias vasijas podrían haberse utilizado como colmenas, una práctica que todavía se usa en África hasta hoy. O podrían haberse utilizado para preparar bebidas a base de miel, como cerveza o vino, o para conservar productos cárnicos. Un frasco de cristal, un frasco de paredes delgadas para cosméticos o perfumes, es un magnífico ejemplo de la habilidad de los antiguos artesanos. Fue tallada de una sola pieza de cristal de roca, lo que por sí solo habla del alto nivel de trabajo del material y del sentido estético de sus creadores. El frasco, creado en el siglo I, proviene del Mediterráneo oriental, una región conocida por sus antiguas tradiciones en la producción de vidrio y el trabajo de cristales. Su diseño exquisito y sus formas refinadas, complementadas con elementos de oro, indican que este objeto estaba destinado a personas de alto estatus social, probablemente para guardar aceites o perfumes costosos. A pesar de su tamaño modesto de solo 8.4 centímetros de altura, el frasco representa la riqueza y la sofisticación de aquella época. Los escalones derretidos de la escalera en el templo de Hathor, en Dendera, generan muchas preguntas entre arqueólogos e investigadores. Estos escalones se encuentran en uno de los templos mejor conservados del antiguo Egipto. Parecen como si hubieran estado expuestos a una temperatura increíblemente alta, lo que pudo haber causado su deformación y fusión parcial. En la superficie de los escalones se pueden ver curvas inusuales y áreas hundidas, que no son características del desgaste normal de las estructuras de piedra. Existen varias teorías que intentan explicar este fenómeno. Una de las hipótesis sugiere que los escalones pudieron haber sido dañados como resultado de algún tipo de impacto térmico desconocido, por ejemplo, hogueras rituales, o procesos relacionados con tecnologías antiguas. Otra teoría señala posibles errores de construcción. Si las piedras para los escalones se formaban directamente en el lugar a partir de una mezcla líquida, la interrupción del proceso de solidificación pudo haber provocado una forma incorrecta y la suavidad del material. Este fenómeno sigue siendo estudiado por los científicos, añadiendo otro misterio al rico legado del antiguo Egipto. Сакральные древние артефакты майя. Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia estudiaron la cueva de difícil acceso Chemuyil, ubicada en el estado mexicano de Quintana Roo, y encontraron dentro de ella raros artefactos sagrados de la desaparecida civilización maya. Los científicos creen que la cueva Chemuyil era un lugar sagrado para los mayas. Al igual que otras cuevas, esta formación natural era asociada por la gente de la antigua civilización con las puertas al inframundo, donde, según creían los indígenas, habitaban las deidades. Se encontraron rastros de actividades rituales mayas en la cueva durante las labores de rescate. Después, arqueólogos mexicanos visitaron el lugar y hallaron varios artefactos mayas. La datación mostró que los objetos fueron fabricados entre los años 1200 y 1550 de nuestra era. Los arqueólogos encontraron fragmentos de vasijas rituales que estaban colocados en nichos subterráneos naturales. Se supone que los mayas recolectaban agua de las cuevas con este tipo de vasijas, la cual luego utilizaban en ceremonias sagradas. Esta agua se considera especialmente pura
incluso sagrada. Además, se encontró un cuenco que se utilizaba para ofrendas sacrificatorias a las deidades. Un asentamiento antiguo destruido por un tsunami. Los arqueólogos descubrieron que antes del año 1612 a.C., una serie de tsunamis, probablemente provocados por la erupción minoica, destruyó el asentamiento de Cheshme Baglararasi en Anatolia Occidental. Los científicos encontraron capas con construcciones de piedra destruidas y esparcidas, tefra, fragmentos de cerámica minoica, así como los esqueletos de un perro y de un hombre adulto que quedaron sepultados bajo los escombros. Según los autores del estudio, debido a este desastre natural, el asentamiento permaneció abandonado durante aproximadamente un siglo. A finales del siglo XVII antes de nuestra era, en la isla de Tira, ubicada en el mar Egeo, aproximadamente a 110 kilómetros al norte de Creta, ocurrió una catastrófica erupción del volcán Santorín. Durante mucho tiempo se pensó que este evento ocurrió alrededor del año 1500 antes de nuestra era. Sin embargo, investigaciones de núcleos de hielo de Groenlandia, análisis dendrocronológicos y de radiocarbono indican finales del siglo XVII antes de nuestra era. Los científicos creen que esta erupción estuvo acompañada de una serie de terremotos destructivos que afectaron a muchas ciudades de la región. En 2001, en la ciudad turística de Çeşme, ubicada en la costa del Egeo de Turquía, a 80 kilómetros de Esmirna, los arqueólogos descubrieron restos de un antiguo asentamiento que recibió el nombre de Çeshme Bağlararası. Al parecer, surgió en la época de la Edad de Bronce temprana, es decir, en el tercer milenio antes de nuestra era, y fue un puerto importante de su tiempo. Los científicos encontraron aquí numerosos restos de edificaciones residenciales que se construían con ladrillos de adobe sobre cimientos de piedra, y el asentamiento mismo estaba rodeado por una muralla. Los arqueólogos también encontraron numerosos utensilios y cerámica, incluyendo piezas importadas. Los científicos suponen que la erupción del volcán Santorín provocó una serie de tsunamis que azotaron la costa de Anatolia. Según ellos, ocurrieron al menos 4 tsunamis. Al parecer, el desastre natural provocó la desaparición del asentamiento de Çeshme Baglararasi durante aproximadamente un siglo. Sangre humana en una máscara antigua. La máscara dorada de la escultura Sicán, encontrada en la costa norte de Perú, tiene rastros de sangre humana. La cultura Sicán, que existió desde el año 750 hasta 1375 de nuestra era, es conocida por sus lujosos objetos de oro, incluyendo máscaras funerarias que se elaboraban durante el periodo medio de Sicán y que a menudo acompañaban a la élite en sus tumbas. En la década de 1990, los arqueólogos excavaron la tumba de uno de estos miembros de la élite. En ella se encontró un esqueleto sentado con las piernas hacia arriba, pintado de un color rojo brillante con cinabrio y con una máscara de oro que cubría el cráneo separado. Alrededor del esqueleto se colocaron los esqueletos de 2 mujeres jóvenes en posiciones de parto y de asistencia a la parturienta, así como los de 2 niños. En un estudio reciente, los científicos analizaron la pintura de la máscara y encontraron 6 proteínas de sangre humana, incluyendo albúmina sérica e inmunoglobulina G. También se detectaron proteínas de clara de huevo, presumiblemente de pato almizclero. Los investigadores creen que la presencia de sangre simbolizaba la fuerza vital y podría estar relacionada con la idea de la resurrección del difunto. Dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Gracias por vernos. Hasta luego a todos.